video de 5 minutos donde se presenta el proceso de decapitación de James Foley. Es una cuestión muy dramática, draconiana, que solo merece la censura en todas partes del mundo. Y la respuesta no puede ser la de aceptar el chantaje. Esa no puede ser la respuesta. Y el presidente Barack Obama tiene una situación de desafío y él la ha asumido como tal. Pero esto se le complica porque en el plano interno este asesinato de la muerte de Michael Brown en Ferguson, Missouri, tiene otros componentes. El presidente Obama es el primer presidente negro de los Estados Unidos y él se ha cuidado mucho. Él se ha cuidado mucho de hacer una presidencia con énfasis racial. Obama ha querido gobernar como lo que le corresponde, como un presidente de los Estados Unidos. No es un presidente que viene con favoritismo o que viene a provocar el incremento de confrontaciones raciales. Y por eso él ha jugado al equilibrio. Y tanto en este caso como en casos anteriores, él se ha pronunciado con cierta prudencia. Y tiene razón. No ha fijado posiciones previas porque una posición del presidente Obama radical o inclinada hacia un sector puede tener efectos muy negativos. Y él se ha cuidado en ese sentido. Pero Ferguson tiene 2 semanas de protestas, de movilizaciones, de incendio, de represión policial, producto de la muerte de Michael Brown. Y lo que ha dicho el presidente Obama es que no puede hacer pronunciamientos que afecten la investigación, que esperará el curso de la investigación para fijar una posición. Así es que estas 2 muertes en Estados Unidos son tema diario. Y en el caso de la muerte de James Foley, desde luego que esto ha conmocionado a todo el mundo. A todo el mundo, y es un tema de las primeras páginas de los periódicos en todas partes del mundo. Este cruel asesinato decapitado por el grupo yihadista Estado Islámico, que firmó un video para que todo el mundo viera cómo ejecutaron este horrible asesinato. Son las 7:08 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. 7:08 minutos. Bueno, ayer el presidente Danilo Medina entregó el Premio Nacional de Periodismo al periodista Juan Bolívar Díaz. Y en este acto hubo planteamientos importantes sobre la situación de los periodistas y su trabajo en República Dominicana. Lo primero es decir que el Premio Nacional de Periodismo a Juan Bolívar Díaz, es un premio merecido, es un premio que Juan Bolívar Díaz se ha ganado con una trayectoria, independientemente de diferencias que uno pueda tener con él, con sus enfoques políticos, con sus posiciones políticas, que están planteadas desde una perspectiva independiente que no existe como tal. ¿Por qué? Porque cuando usted asume posiciones, que tiene todo el mundo derecho a asumir posiciones y a defender las posiciones que asume, sobre todo cuando se hacen en función del criterio político que usted tiene, de la visión de nación que usted tiene, pues yo creo que usted tiene pleno derecho
a defenderla, a sustentarla, a trabajarla. Ese no es el cuestionamiento. El cuestionamiento es que a la gente no se le establezca previamente ese tipo de cosas y que se le den en una envoltura de una imparcialidad, de una independencia que está un poco alejada, está un poco ausente. Pero eso no tiene que ver con una trayectoria de un periodista que ha sido formador de generaciones de periodistas y que su influencia está ahí. Es decir, tiene una influencia tal que prácticamente ha sido desde un gran tiempo a esta parte el motor de la oposición política en la República Dominicana, el orientador de la oposición política en la República Dominicana y el sustentador, por lo tanto, de los argumentos que han servido para hacer oposición, hacer críticas, un enfoque crítico frente a las administraciones del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y sobre todo las administraciones del expresidente Leonel Fernández. Entonces, realmente es un premio que usted no lo puede ver en funciones de su criterio político, sino en función de lo que es la trayectoria de la persona. Yo creo que ahí no hay discusión de que hace tiempo que merecía un premio nacional de periodismo Juan Bolívar Díaz. Entonces, en esta premiación, él se refirió a la situación de los periodistas. Se refirió al problema del pluriempleo, a la imposibilidad que tiene un reportero de vivir de su salario. Por lo tanto, tiene que buscar otras ocupaciones y por lo general tiene que adoptar otros compromisos. Esa es una situación que se agrava porque en el caso del periódico del impreso, el negocio del impreso como tal, hace tiempo que ha entrado en un proceso de transformación. Y si en la República Dominicana usted tiene una cantidad de impresos, de esos impresos, si hay dos que son negocios, no llegamos a 3 que sean negocios. Es decir, que sean negocios rentables, sino que y eso no tiene que ver nada con la importancia ni con la influencia del medio, que son otra cosa, pero desde el punto de vista de la operatividad comercial del negocio, los impresos hoy no son rentables. Aquí estará el caso del Diario Libre, estará el caso del periódico El Día, 2 periódicos gratuitos y 2 periódicos que tienen unos costos y un nivel de publicidad que usted puede decir, bueno, ahí las cosas deben estar más o menos equilibradas. Ahí el negocio tiene que estar, no cierra en rojo. Negocio no cierra en rojo, pero todo lo demás cierra en rojo. Todo lo demás cierra en rojo. Aún un periódico de la tradición del Listín Diario, 125 años que ha cumplido, una institución nacional. La vida dominicana es inconcebible sin la salida diaria del Listín Diario. Y ahí está. Y están otros grandes periódicos como el periódico Hoy. En el caso de los periódicos
los periódicos matutinos. Los periódicos matutinos son el Listín Diario, el periódico Hoy, el periódico El Día, el periódico Diario Libre y el Nuevo Diario, más el periódico El Caribe, que es otra tradición y fue una gran escuela de formación de los periodistas en la época en la que estuvo bajo la dirección de Ramón Emilio Ornes. De ahí, en esa época, pues, el Caribe fue un gran formador de periodistas. Entonces, tenemos esa realidad en los impresos. La mayoría de lo que, si en el grupo de los que he citado, negocios como tales, 1 o 2 son negocios. Los otros pueden llegar a situaciones de equilibrio, uno que otro, y la mayoría pues tienen pérdidas cuantiosas, que sus propietarios la podrán compensar con otras actividades, y además hay unos intangibles que compensan, pero el negocio como tal tiene esas limitaciones. Entonces, cuando el negocio tiene esas limitaciones, lamentablemente en la República Dominicana, eso tiene un reflejo en la cuerda floja, un reflejo en el empleo y en la rentabilidad del empleo, que los salarios en República Dominicana tienen este grave problema. Por eso recientemente dábamos el dato de que el salario real en la República Dominicana de hoy, el salario por hora en la República Dominicana del 2013, en el 2013, el salario por hora en la República Dominicana era igual al de 1991. Es decir, que una gente está ganando por hora hoy en República Dominicana lo mismo que ganaba en el 1991, en términos relativos de la capacidad de adquisición que tenía ese salario. Y está ganando un 23% menos que en el año 2000. Eso pasa en todos los sectores, y entonces por eso que tiene ese reflejo en los periodistas y en el personal que trabaja en los medios de comunicación. Entonces tenemos por una parte esa realidad de los periódicos. ¿Cuáles son los medios que han surgido, que están proliferando en la República Dominicana? Bueno, medios electrónicos, medios digitales, que tampoco, si bien es cierto que tienen una incidencia importante, en la formación de opinión, sobre todo, porque aquí la cobertura de Internet no debe llegar a más de un 35% de la población. Estos medios tampoco tienen rentabilidad, y para poder operar, para poder mantenerse, lo hacen con un personal con muy bajos salarios. Y la realidad de la radio, que ha vivido procesos de transformación también. Entonces, en sentido general, hay un mercado limitado, un mercado que no está en su mejor momento. La televisión vive también un proceso de crisis, un proceso de transformación, de reinvención, que todo termina reflejándose de manera más notoria en salarios muy pobres, en salarios que en la generalidad de los casos están por debajo de los requerimientos de la gente.
Entonces por eso se da la realidad a la que se refería Juan Bolívar en el día de ayer. Un periodista, para subsistir, requiere 2 y 3 empleos. Y muchos de esos empleos le establecen condicionantes porque son empleos en el gobierno o son empleos con determinados grupos y determinados intereses. Y todo eso condiciona la labor que se hace en este país. Son las 7:20 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, yo creo que el Consejo de Administración de la CDEE acaba de dar la razón a Melton Pineda, porque el que había planteado en este país que frente a este conflicto debía producirse un pronunciamiento del Consejo de Administración de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado fue Melton Pineda en el Sol de la Mañana. Algunos miembros quisieron justificar diciendo no, pero que la presencia de el presidente del Consejo en la rueda de prensa de Bichara, que una resolución que nosotros aprobamos, que eso es respaldo. Y Melton decía categóricamente no. El respaldo debe reflejarse en un comunicado. En un comunicado. Esto tiene una connotación distinta y la verdad es que él tenía razón. Y por eso este consejo ha emitido un comunicado. Un comunicado que por eso es que la labor periodística tiene que ser una labor cuestionadora. Tiene que ser una labor cuestionadora porque lo único que hace es que aporta cuando es así. Aporta. Y fíjense que de las justificaciones de algunos miembros del Consejo, hubo que pasar a la emisión de un comunicado. Y se emitió el comunicado. El gobierno pues tiene una posición. En la rueda de prensa del presidente Danilo Medina quedó claro que frente a este tema el gobierno pues no piensa dejarse tumbar el pulso. Fíjese que el presidente parecería que hizo dos enfoques contradictorios, porque cuando habló del caso de la decisión del Tribunal Superior Administrativo en lo que tenía que ver con la Dirección de Aduanas, el presidente dijo que había que acoger esa decisión, independientemente de que hizo algunas precisiones importantes, pero dijo: nosotros somos respetuosos de la decisión de la justicia. En el caso de las plantas a carbón, decisión tomada por el mismo tribunal, esa no fue la posición del presidente de la República. La posición del presidente de la República es que eso no se va a detener, que va a seguir adelante y que hay una conspiración contra las plantas a carbón. Cuando está hablando de conspiración, está hablando de palabras mayores. De palabras mayores. Hay nombres que se han estado mencionando, incluso de una familia muy importante que algún miembro habría estado en Estados Unidos. Si eso no es así, ese miembro que sabe a qué yo me refiero y que sabe a qué familia me refiero, debería conversar con el presidente Danilo Medina para aclararle cuáles eran sus gestiones en Estados Unidos y cuál fue su conversación con algunos bancos en Estados Unidos. Y aclarar el tema. Aclarar el tema para que no haya confusión ni especulación. Porque cuando Danilo Medina está hablando de conspiración, está hablando de varios factores que se han conjugado. Varios factores que se han conjugado en esa situación. Están los intereses internos de gente que si la negociación
era de una manera y la licitación acababa de una manera, tenían unos beneficios. Entonces, no alcanzaron esos beneficios. De manera concreta, lo que están haciendo este recurso, que ayer tuvimos la oportunidad de conversar con su abogado, el doctor Ángel Moreta, este es de la China Chechowa. La China Chechowa propuso unos cambios de los términos de referencia de la licitación, cosa que no fue aceptada. ¿Por qué? Porque Starling Consulting estableció, nosotros necesitamos 2 celulares y son estas las especificaciones de los 2 celulares que nosotros necesitamos. Y esto lo hacemos en función de la experiencia que tenemos en la construcción de más de 200 plantas a carbón en todas partes del mundo y en la supervisión de casi todas las licitaciones que se han hecho para estos fines. Entonces, estos son los requerimientos. La China Chechowa quería que esos requerimientos se variaran, que se adaptaran a ella y a sus posibilidades, y eso no se aceptó. Y aún sin aceptarse eso, ellos presentaron una propuesta que variaba los términos de referencia, es decir, que adaptaba a ellos y a sus posibilidades los términos de referencia. Al ocurrir eso, ellos no pasaron la parte de la evaluación técnica. Fueron descalificados en la evaluación técnica. Y la evaluación económica, que estaba a cargo de un banco de París, a la evaluación económica solo podían ir los que rebasaran la evaluación técnica. De ahí que todas estas historias que están haciendo de que, mire, que yo tenía unos precios distintos, pero ¿y qué precio distinto? Lo primero es, usted no tiene precio distinto porque lo que se estaba pidiendo que se construyera, usted no presentó una oferta para eso, porque usted presentó una oferta para eso, pero con diferenciaciones a las que se requerían. Entonces usted no presentó una oferta concreta para eso. Si usted no presentó una oferta concreta para eso, usted no tenía precio para eso. Porque los precios eran función, primero, de que usted tuviera en las condiciones de ofertar lo que se le estaba pidiendo. De ofertar lo que les estaba pidiendo. Usted busca, por ejemplo, yo quiero un apartamento con 3 parqueos. Yo quiero un apartamento con 3 parqueos y que los parqueos sean techados, por ejemplo. Entonces, resulta que yo, que tengo un apartamento de un parqueo, quiero participar. Entonces yo le solicito, mira, cámbiame los términos de referencia, ponme un solo parqueo para yo poder participar. No, lamentablemente, Julio, no te podemos complacer. Son 3 parqueos que se necesita. Usted me presenta una licitación para 3 parqueos. Yo, por encima de todo, presento una oferta nada más con un parqueo. Bueno, entonces yo no estoy presentando una oferta para lo que a mí me están pidiendo. No la estoy presentando para lo que a mí me están pidiendo. Descalificado en términos técnicos. Entonces después yo no puedo estar hablando de propuestas económicas. No puedo estar hablando de propuestas económicas porque ya eso era otra cosa. Y el viejo truco que aquí se ha aplicado, aquí ha habido licitación ustedes recuerdan unos chinos que ganaron precisamente la ejecución de una planta, después no apareció un centavo. Y la historia de este país son las obras planteadas y que en una licitación se ha dicho que una obra puede hacerse por $200 millones y esa obra se va en 2.200 después y por el estilo, por una serie de maniobras que lo que entienden es que yo lo que tengo que tener los derechos adquiridos de eso. Después de que yo tenga los derechos adquiridos de eso, yo lo traspaso, yo lo vendo, yo hago lo que sea. Y entonces, después que el país se entienda y busque lo que haya que buscar, ese es el criterio. No, todo eso se evitó. Todo eso se evitó buscando a la mejor calificadora del mundo para que viniera a hacer ese trabajo. Estamos hablando en materia de energética, ¿no? En la construcción de plantas. Pero está el desafío
Los generadores, por su parte, han pedido al gobierno que identifique a los conspiradores. Yo creo que el pacto eléctrico debemos sentarnos a discutirlo. Debemos sentarnos a discutirlo, pero hay que deponer una serie de situaciones, y si la situación se mantiene como tal, yo creo que un día el presidente debe dirigirse al país y explicarle quiénes son los que han estado boicoteando este proceso y cómo lo han hecho. Porque si yo tengo y manejo algunas informaciones, imagínese usted, el hombre más informado del país, que es el presidente de la República, cuántas informaciones no tiene sobre lo que está ocurriendo y ha estado ocurriendo ahí. 7:30, cambio y fuera, Maurice.